Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Angélica Ladino, si es la primera vez que me ves y hoy vamos a hablar del reporte informativo de noticias en español desde Australia. Vamos a hablar de esas noticias que pasaron del 5 de abril al 11 de abril y esta vez les traigo temas de vacunación, apertura de fronteras de Australia y también unos ciclones que están pasando por esta zona y muchísimas noticias más, así que bienvenidos. Bueno, siempre me gusta recordarles que yo no soy reportera, esto no es nada oficial, esto soy yo hablando de Australia y que simplemente nació esta iniciativa para contarles un poquito de las noticias de lo que está pasando por este lado del mundo. Primero que les quiero contar, empecemos sobre el tema de la vacunación y cambios drásticos que se están dando sobre ese tema aquí en Australia. Pues resulta que yo la semana pasada les comenté sobre las dudas que habían sobre la vacuna AstraZeneca y ciertas personas que estaban presentando coágulos de sangre cuando se les aplicaba. Entonces el gobierno australiano, asesorándote de todos sus médicos, decidió que no van a aplicar más la vacuna AstraZeneca para personas menores de 50 años. Es decir, para personas adultas menores de 50 años se les va a aplicar solamente la Pfizer. Pero bueno, hay que aclarar que la AstraZeneca se va a seguir aplicando para personas mayores de 50 años, ya que según el gobierno australiano y los médicos y todos los asesores de acá, no hay tanto riesgo en ese rango de edad. Pero ahí no se terminan las noticias. Esta decisión fue bastante drástica y va a tener consecuencias muy graves en todo el sistema de vacunación que tenía el gobierno, todo el plan, las vacunas que habían comprado y ahora no saben cómo usarlas. Entonces lo que va a pasar es que el gobierno dijo que antes se esperaba que para este año toda la población estuviera vacunada a cerca de octubre del 2021, pero ya se dice que no se sabe, que no se espera ninguna fecha, no se tiene ninguna fecha definida de cuándo se va a terminar la vacunación. Incluso se dice que para diciembre de este año el gobierno no asegura que todos los adultos australianos hayan recibido la primera dosis. O sea que se va a extender ese programa de vacunación porque tienen que comprar nuevas vacunas, tienen que ver cómo se abastecen de vacunas e incluso muchos críticos del gobierno han dicho que todo el gobierno puso los huevos en una sola canasta y ahora no saben qué hacer. La segunda noticia que les quiero contar es algo muy importante, es algo que nos va a dar una luz al final del túnel, es como una noticia que a todos nos dejó sorprendentes y es sobre las fronteras australianas. Australia desde el 2020, marzo, cerró fronteras. Apenas empezó toda la pandemia, ellos dijeron nosotros cerramos y vamos a proteger y vamos a controlar todo acá y aquí nadie entra y se cierra. Y lleva cerrado desde ese entonces hasta ahorita que ya anunciaron que van a abrir fronteras. Pero ojo, y escuchen bien, solamente se va a abrir fronteras con un país, Nueva Zelanda. Esto se llama como, en inglés se le dice bubble travel y en español sería como una burbuja de viaje. Entonces estos dos países acordaron que entre ambos van a permitir que pues entren de un lado y entren del otro y van a abrir fronteras solo entre ellos dos. Esto hace parte de un plan de apertura que Australia tiene a largo plazo y lo que quiere hacer Australia es poco a poco con países que tengan la situación muy controlada, va a ir abriendo fronteras. Entonces se estima que los países siguientes son algunos de Asia, por ejemplo Japón, Singapur. Sin embargo, no hay fecha fija y no se dice cuándo vaya a pasar, sino que poco a poco va a haber un trámite para que se logre. Entonces, Australia tiene todo un planeamiento con esta apertura de fronteras con Nueva Zelanda que se hará el 18 de abril, es decir, desde el 19 de abril ya se pueden viajar entre ambos países y también tienen un plan estructurado dado caso de que salga un brote, cómo lo controlan, de cómo cerrar la frontera inmediatamente. Tienen todo un plan de ver qué va a pasar y como que contemplaron cada situación. Aquí yo les quiero decir, Australia es un país que tiene todo, trata de controlar muy bien este tema del COVID porque acá se tomaron muchísimas medidas muy fuertes para controlarlo y no quieren que se descontrole tan fácil. Entonces está todo muy bien pensado. Esta apertura de fronteras no tiene incluida la vacunación, no es obligatorio que las personas se vacunen, ni tampoco va a tener incluida la cuarentena, por lo que ambos países tienen la situación muy controlada. Esto es como una lucecita para ver qué va a pasar a futuro. Esto es como un pequeño ánimo de que poco a poco el país se va a abrir, pero esto, como les digo, va a ser un proceso, no va a pasar en 6 meses, no va a pasar, nadie sabe cuándo va a pasar, pero hay que tener paciencia y este es como un primer paso para que se abra completamente. Entonces, ánimo y esperemos un poquito más. Tercera noticia, hablemos del clima en Australia porque están pasando cosas muy locas estos días. Pues en Western Australia, que es Australia Occidental,
está presentándose un fenómeno de ciclones. Entonces venían dos ciclones para la costa y de la nada apareció otro y se están juntando y esto está generando consecuencias muy graves a nivel climático en esta zona del país, donde se están presentando lluvias súper intensas, vientos devastadores, marea altísima. Entonces toda esta área está como en alerta a ver qué va a pasar. Y esto es una locura porque por este lado del país la cosa está así, con ciclones pasando, la gente cuidando sus pertenencias, esperando vientos intensísimos, pero en el otro lado del país se están generando climas extremos de frío. Entonces la temperatura se está bajando muchísimo y se están presentando las primeras nevadas en abril, que ni siquiera es invierno aún, sino estamos en otoño, lo cual para todos fue muy sorprendente. Ya hoy hubo nevadas en ciertas zonas del país, como Victoria, South Australia, Tasmania, algunas zonas de New South Wales. Se espera que por las próximas semanas vayan a tener climas muy fríos y muy intensos y en algunas zonas con nieve. Por ejemplo, en estos días en Victoria hubo un cambio de temperatura supremamente drástico, 30 grados, después se bajó a 19 grados y en la noche llegó a 9 grados centígrados. Y ya en algunas zonas por allá está cayendo nieve. Noticia número 4, que esta noticia fue mundial y yo creo que ustedes ya de pronto la saben, que falleció el príncipe Philip, el esposo de la reina Isabel en Inglaterra, y falleció a sus 99 años, a 2 meses de cumplir 100 años, y la menciono hoy, la menciono como noticia de Australia, porque yo no sé si les he contado, si ustedes sepan que Australia aún tiene como mandataria o primera cabeza la reina Isabel. Entonces Australia, aunque es un país completamente independiente, ya no es como colonia de Inglaterra, ya se independizó y todo el cuento, aún así Australia tiene esa figura muy presente y cualquier cosa que pase con el reinado y con esta familia, acá tiene como que una gran repercusión. Incluso políticamente hay un representante de la reina que siempre está mirando sobre las decisiones que se toman en el país, dando aprobaciones y todo el cuento, porque es una gran figura que en el sistema sociopolítico de Australia se respeta mucho la reina. Noticia número 5, que no es una gran noticia, pero es más que todo un dato que les quiero compartir. Melbourne, la ciudad de Melbourne, está a punto de sobrepasar en población a Sydney, que es la ciudad más grande que hay en Australia. Usualmente se considera que Sydney es la capital de Australia, pero no lo es. La capital es Canberra y es una de las ciudades más grandes que tiene Australia. Y lo que está pasando en estos días, o bueno, en los últimos años, es que muchísima gente está prefiriendo o prefiere vivir en Melbourne que en Sydney por el costo de vida. Entonces de pronto comprar una casa en Melbourne sea un poquito más accesible de lo que es en Sydney, entonces muchas personas están prefiriendo cambiarse y mudarse allá. Se estima que para 2026 aproximadamente 6.2 millones de personas vayan a vivir en Melbourne, mientras que en Sydney 6 millones. Entonces es como que esa rivalidad que siempre ha habido entre esas dos ciudades por ver cuál es más grande, y ahora Melbourne parece que eventualmente lo va a lograr siendo más grande que Sydney pronto. Número 6, siempre me gusta terminar con una noticia positiva, y bueno, se confirmó que en estos días un marsupial que vive en el área de Western Australia, Australia Occidental, que se creía que ya estaba en proceso de extinción, pues se acaba de recuperar en números y ya no está en peligro de extinción, e incluso está ayudando mucho a restaurar toda esa hábitat donde él vive. El marsupial se llama Willy, creo que se dice, bueno, mejor dicho, no, así lo haya dicho mal, es una noticia que nos alegra el día. Por aquí les dejo una fotico video de este hermoso animal. Ya para despedirme y cerrar este video, bueno, muchos me pidieron noticias de la farándula australiana, entonces me puse en la tarea de buscar una y vamos a ponerle una nueva sección a la sección de noticias de la farándula de Australia. Y yo no sé si ustedes se acuerdan del cazador de cocodrilos. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que yo lo veía en televisión y este personaje que nos mostraba los animales, nos enseñaba un montón de cosas. Su hija, Bindi, acaba de convertirse en mamá hace 7 semanas y tuvo una bebecita que se llama Grace. Esto es una noticia que ha salido en todos lados en Australia porque esta familia la aprecian mucho, la quieren mucho. Es una familia muy importante en Australia y todo el mundo siempre es muy agradecido con la labor tan hermosa que tienen con los animales y se les tiene mucho cariño. Entonces, esa es la noticia que les quiero decir de parte de la farándula de Australia. Hay una nueva bebecita, una nueva
integrante de esa familia y que muy seguramente en el futuro va a compartir todo ese amor por los animales que tiene cada miembro de esa familia. Y bueno, eso es todo hasta acá. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan enterado algunas cositas de Australia y nos vemos en la próxima semana. Un saludo, que tengan una excelente semana, aquí ya es domingo y para ustedes cuando ponga este video va a ser casi lunes. Entonces, chao, que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo.